Esta semana seguimos celebrando el mes de la Reforma y ya tuvimos 2 reuniones. Esta es nuestra tercera reunión donde hoy estaremos compartiendo solo Escritura, solo la Escritura. Y en el siglo XVI el punto era la fuente de la revelación. ¿Cuál era la fuente de la revelación? Y se conocía solamente 2, la naturaleza y la palabra. La naturaleza es, como ya hemos dicho muchas veces, que las estrellas, el firmamento cuentan la gloria de Dios, y la Biblia. La disputa era si solo la Escritura era el único medio especial de revelación. Los protestantes afirmaban que solo hay un solo medio, y es la Escritura. Mientras que Roma decía la Escritura más la tradición. En el Concilio de Trento, Roma declaró que la verdad es que la revelación se encuentra en la tradición y en la Biblia. Esto se conoce como parting, 2 fuentes de información para la iglesia. Solo Escritura es la autoridad máxima. Y esto no quita que uno tenga autoridades dentro de la iglesia, pero la autoridad máxima es la palabra de Dios. Eso fue lo que los reformadores lucharon incansablemente. San Agustín dijo: he aprendido a tener una sola fuente inerrante, y es las Sagradas Escrituras. Solo las Sagradas Escrituras es la fuente inerrante que me pueden guiar a mí en el camino correcto. Martín Lutero dijo: la Escritura nunca van a errar. Es la fuente principal para guiarnos a todos nosotros al camino de salvación y a conocer más a Jesús. Qué increíble es poder pensar que hoy en día estar hablando de la palabra de Dios parece como algo que se perdió en el tiempo. Hoy encontramos que las iglesias no han tomado o han dejado de tomar como la Biblia como la máxima autoridad. Hoy estamos guiados por el misticismo, por los sueños, por las profecías, al capricho del cliente. Y nos hemos alejado de la palabra de Dios, que es lo más importante. Grandes teólogos han peleado para que la palabra de Dios no sea pisoteada. En el año 1521, el 28 de enero, en la Dieta de Worms, en Alemania, se llevó a cabo una asamblea. La asamblea con los líderes de la iglesia del momento. Quien la precedía era el emperador Carlos V. Ese día se le pidió a Martín Lutero, después de su acto de rebeldía, clavando las 95 tesis en la catedral o universidad de Wittenberg, que se retractara de lo que había hecho. Martín Lutero dijo esto: si me convencen con las Sagradas Escrituras o por la razón evidente, yo no puedo retractarme, porque mi conciencia es tomada cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de lo que he dicho, porque estoy seguro que mi conciencia y la palabra de Dios son correctas. Dios me ayude. Iglesia,
Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablando y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Iglesia, la palabra de Dios, yo creo que está todo dicho ahí. La palabra de Dios. ¿Queremos escuchar a Dios? Leamos su palabra. Acá está el consejo que Dios nos dejó para que nosotros vivamos vidas piadosas y no nos apartemos. Y sé que hoy en día es difícil concebir y pensar, pastor, ¿por qué es tan importante la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Y porque muchos hombres estuvieron dispuestos a morir para que la palabra de Dios hoy en día, cada uno de nosotros la podamos tener en nuestra mano y la podamos leer. Antiguamente la iglesia no permitía que las personas pudieran tener una Biblia, leer la Biblia e interpretar la Biblia. Eso era una herejía y la gente era mandada a la hoguera por intentar, incluso querer leer la palabra de Dios, que solamente estaba escrita en latín y solamente algunos hombres eran los que administraban y los que le proporcionaban a la gente lo que ellos querían decirle según Dios les había dicho. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día dentro del pueblo de Dios hay mucha ignorancia, pero esa ignorancia viene porque preferimos, como en los tiempos de antes, en los tiempos de la oscuridad de la iglesia, donde dejamos que hombres puedan interpretarnos, decirnos lo que Dios nos está diciendo, cuando muchas veces eso está equivocado. Como dice Pablo en la iglesia de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban todo lo que Pablo decía para ver si lo que Pablo decía estaba escrito acá. Por eso en el día de hoy nos vamos a deleitar escuchando la palabra de Dios. Amén. Y el día de hoy nos va a traer el mensaje un amigo que quiero que conozcan, que escuchen, nuestro hermano Carlos. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Amén. Voy a orar por él, vamos a orar por él, amén. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor. Te pedimos en esta mañana, Dios, que tú lo ayudes y que tú le des, Señor, todo lo que él necesita para llevar a cabo esta labor tan importante que es predicar tu palabra, ser fiel a ella, Dios, y hablar todo lo que las Escrituras nos dicen, amado Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú lo llenes de tu gracia, de tu espíritu, de tu favor, Señor, y que abra nuestros oídos y nuestro corazón para recibir el mensaje completo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Un saludo muy grande de parte de mi familia y mi esposa. Muy agradecido también a la oportunidad del pastor que me dio de compartir. Y como más o menos él fue comentando, ¿sí? Hoy en día es difícil que la gente quiera leer la palabra de Dios. Más allá de que el Señor pone eso en nosotros, en nuestros corazones. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en Jumbo, que fue mi primer trabajo, en blanco, por así decirlo, hace varios años, tengo 35 igual, cuando tenía 18 entré,
Y mientras iba en el tren, aprovechaba, el Señor puso la inquietud de poder leer su palabra, y como iba siempre a tomar un local, media hora antes, capaz, bueno, aprovechaba para leer la palabra de Dios. Y pude leerla varias veces, completa, porque eso me ayudó a tener... Y eso fue, como le comentaba también a Gastón, lo que ayudó a que durante el tiempo, mientras yo escuchaba alguna cosa, algún mensaje, alguna cosa rara que tal vez no me cerraba, no era por maldad, simplemente era porque en la palabra de Dios no lo encontraba. No encontraba de dónde salía, y yo le contaba también muchas veces a mi esposa, no encontraba de dónde salían esos mensajes. Y créanme que en ese momento yo me sentía mal. Sentía que el Espíritu Santo a mí no me hablaba de la manera que le hablaba a la otra persona. Y digo, bueno, no, entonces yo estaré fallando, habrá cosas que tendré que mejorar. Obviamente eso va a ser siempre, pero sin embargo, a medida que pasó el tiempo y pude dedicarme más al estudio de la palabra de Dios, me encontré que esas cosas no eran reales. Esas cosas no las entendía porque sinceramente la palabra de Dios no la decía. ¿Sí? Entonces, yo en esta mañana también quiero animarlos, así como dijo el pastor, a que cada uno de ustedes, más allá de que haya estudio, y yo sé que el pastor da uno también, estudie la palabra de Dios. Aunque sea en principio, la lean todos los días. Todos los días se proponga leer un libro, yo arrancaba siempre por el Antiguo Testamento, después arrancaba por el Nuevo, volvía al Antiguo, volvía al Nuevo, y así consecutivo, y eso hoy nos dio, tanto a mi esposa como a mí, la capacidad, simplemente, porque es la palabra de Dios, no por nosotros, la capacidad de poder vivir un evangelio conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y nosotros no recibimos esa vida en abundancia muchas veces. Pero cuando vivimos las Escrituras y la palabra de Dios como está escrita, empezamos a tener una vida en abundancia. Porque ahora ya sabemos que la salvación no depende de nosotros. Como dijo el pastor en los otros domingos, que lo pude escuchar un poco, que él me lo pasó, somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe, y cuando somos justificados por la fe, capítulo 5 de Romanos, tenemos paz para con Dios. Amén. Y mientras preparaba este principio o esta doctrina de la sola escritura, ¿sí?, me venía a la mente, primero, que nosotros entendamos que la escritura está, como decía el pastor también, establecido como la máxima autoridad. Es nuestra máxima autoridad por cuestiones de opiniones, por cuestiones de doctrina. Si no estamos de acuerdo con un hermano, vayamos a la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros debemos respetar, porque es la máxima autoridad. Es la única fuente inerrante e infalible. ¿Podemos leer libros para capacitarnos? Sí. ¿Podemos hacer estudios para capacitarnos? Sí. Y de hecho, sería bueno que lo hagamos. Pero la única fuente que no vamos a poder filtrar y que no vamos a encontrar ningún error es la palabra de Dios. Y me acordaba cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4. ¿Y qué le contestó él a Satanás? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le contestó Jesús a Satanás en la tentación? ¿Alguno se acuerda? Escrito está. Y me ponía a meditar sobre esa situación porque, digo, Jesús es Dios. Él podía haber contestado con su sabiduría de cualquier manera, porque es Dios. Sin embargo, le citó las Escrituras. Se puso delante de Satanás y le dijo, escrito está. Y me llegó eso mientras estaba preparando el mensaje, porque digo, hasta el mismo Jesús, en su trabajo lo que hizo fue, en su tentación, decirle a Satanás que escrito estaba. Cuando se le acerca a un intérprete de la ley, ¿sí?, en la parábola conocida del buen samaritano, en Lucas 10, el intérprete le pregunta, ¿qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Miren la contestación de Jesús. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Se entiende? En todas las oportunidades que Jesús tuvo, citó las Escrituras. Citó la palabra de Dios. Siendo Dios mismo, citó su palabra. Porque no había margen de error. Si el intérprete de Dios, el intérprete de la ley, sabía lo que decía la Escritura, tenía el conocimiento suficiente para saber cómo iba a heredar la vida eterna. Amén.
Y me gustaría que me acompañen a un texto que está en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Tenga su Biblia ahí abierta, ahora en un ratito lo vamos a leer. Capítulo 3, versículo 16. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Así que lo que le está diciendo Pablo a la iglesia también es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia, la palabra de Dios. Es la misma palabra porque Cristo, el Señor, es el mismo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así como comentaba también el pastor, en la dieta de Worsley, en esa asamblea, en esa reunión imperial que se hizo, Lutero tuvo la posibilidad de contestar 2 preguntas nomás. Él fue, como nosotros tenemos que hacer hoy, con el objetivo de presentar las Escrituras y charlar con las personas que tal vez vemos desviadas de la palabra de Dios, simplemente animarlos a que vuelvan a ese principio de sola Escritura. Pero a él se le dio la posibilidad de contestar 2 preguntas. La primera, si sus escritos que estaban ahí sobre la mesa eran de él, y si la segunda, si se retractaba. No sé si le habrá tocado, habrán tenido la oportunidad de hablar con una persona y tratar de enseñarle la palabra de Dios, y se sacaron a pasear, se sacaron matando. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? No lo sé. Porque no sé por qué. Porque le digo muchas veces a hermanos que hablo, ¿qué cristiano verdadero se podría ofender si nosotros le decimos, ¿sabe qué? A partir de ahora vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Qué cristiano verdadero se podría ofender? Ninguno, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad. Nosotros somos personas que fuimos salvados por gracia. Y somos personas que erramos, que fallamos, y que en muchas oportunidades seguramente tomamos malas decisiones. Ahora, hoy en el mundo, que después vamos a hablar un poquito del contexto actual también para terminar, al final, todos opinan diferente. Basta que uno ponga un comentario en las redes sociales para que tenga 17.000 opiniones diferentes. Eso se termina cuando nosotros leemos las Escrituras. Ahí ya nuestra opinión no vale, no cuenta. La que cuenta es la palabra de Dios. Y voy a recitar también un poco las palabras que leyó el pastor. Lutero contestó de esta manera, en la segunda pregunta, si se retractaba. Dijo, a menos que se me convenza por testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios de la Iglesia. Ahora, ¿por qué? No es para criticar, escuchen lo que dice Lutero. ¿Por qué? Porque a menudo ellos se equivocan. Así nos pasa con nosotros también, los que compartimos a veces podemos llegar a tener un error en lo que compartimos, o una interpretación que tal vez no sea del todo correcta. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Y dice, estoy encadenado, dice, por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia cautiva de la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme de nada. Como bien citaba el pastor, porque la Iglesia Católica en ese tiempo y hasta el día de hoy tiene 2 fuentes de inspiración, la Biblia y la tradición. El problema es que en esa tradición no aparece en la Biblia. Ese es el problema, que lo que ellos enseñan no está escrito en las Escrituras. Y lamentablemente hoy, como escuchaba un pastor la otra vez, también tendríamos que hacer una reforma evangélica. Porque muchos de los que comparten el mensaje, lo que dicen, no aparece en la Biblia. ¿Nosotros somos mejores? Para nada. Somos igual de pecadores delante del Señor. Simplemente el Señor ha puesto en nuestro corazón el tratar de ayudar a los demás a compartir
para motivarlos a ellos mismos también a leer las Escrituras y a compartir y defender lo que está escrito, porque está escrito por Dios. Así que si está escrita por Dios e inspirado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que defender de que no hay error. Afuera nos van a decir que hay error. La ciencia va a decir que está equivocada. Pero nosotros sabemos que la inspiración es divina. El aliento divino, como dice el texto. Y nosotros debemos defender eso, como lo hicieron los reformadores y aún como lo hicieron los apóstoles en el siglo I. Amén. Así que tenemos que entender que la Biblia es la máxima autoridad. ¿Sí? Como segundo encabezado, por así decirlo, tenemos que ver que la palabra de Dios es la única fuente inerrante e infalible. No hay error y no hay modo ni forma que se equivoque. Porque en las palabras de Jesús encontramos que Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ahí encontramos que Él es la verdad. Y que en su palabra nosotros también encontramos la verdad. Y si tenemos alguna duda sobre lo que está escrito en el Antiguo Testamento, vemos que Jesús citó constantemente el Antiguo Testamento. La ley. ¿Qué está escrito en la ley? Siempre, constantemente, y cuando fue tentado, como dije al principio, también expuso las Escrituras. Me gustaría que me acompañen ahora a un texto también, que está en Segunda de Pedro, que también compartió el pastor. Si lo volvemos a leer, nunca es malo leer la palabra de Dios. Podemos leer los textos todas las veces que queramos hasta que el Señor nos ayude a entenderlo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 20 y versículo 21. Versículo 20, versículo 21. Capítulo 1, 20, 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué dice ahí? No sé si lo tienen acá. Privada. Nosotros debemos leer las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras, pero tener mucho cuidado con la forma que lo interpretamos. No es privado, no es de nosotros. Tenemos que leerla tal cual como está escrito. ¿Por qué? Dice el versículo 21. Porque nunca, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso afirmamos que la palabra de Dios no se equivoca. ¿Por quién la inspiró? El Espíritu Santo. La primera carta de Timoteo, el capítulo 3, está más adelante, más atrás de Pedro. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15. Dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra traducción dice, y defensa de la verdad. Así que nosotros como miembros de una iglesia local, nuestro objetivo también es defender la palabra de Dios, es defender las Escrituras, porque la iglesia tiene que ser la columna y la defensa de la verdad. Si nosotros no defendemos la verdad, ¿quién lo va a hacer? ¿El mundo? ¿Afuera? Nuestro trabajo es defender también la verdad. Me gustaría que me acompañen también un poquito más atrás. Vamos a leer unos textos, así nosotros fundamentamos obviamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Que en el capítulo 1, la primera carta de Timoteo, capítulo 1 también, el versículo 15, miren lo que Pablo le va a decir a Timoteo.
Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si vemos el contexto, él no está hablando de las Escrituras puntualmente, pero está hablando de algo que asegura las Escrituras, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que eso es una palabra fiel y digna de ser recibida y aún de ser compartida. ¿Sí? Porque lo vemos establecido en la palabra de Dios. Y me gustaría también, ahora vamos a ver otro texto más, en Romanos, en el capítulo 3. Yo soy más de leer, no sé cómo será el pastor. Me gusta también hacerlos participar en la lectura y que busquen. Romanos capítulo 3, versículo 4. Este texto siempre me ha hecho recordar cuando a veces quiero decir alguna cosa de cómo somos nosotros. Mire lo que Pablo dice en Romanos. Capítulo 4 dice: de ninguna manera, está hablando de la justificación o de la incluidad, pero dice: antes bien sea, ¿qué dice ahí? ¿Dios qué? Dios veraz y todo hombre mentiroso. A la hora de nosotros pensar que muchas veces tenemos la razón, meditemos en la palabra que Pablo está escribiendo a los de la iglesia de Romanos. Antes que nada, antes de cualquier pensamiento que se nos ocurra o cualquier injusticia que consideremos o que creamos que hay en Dios, entendamos que Dios es veraz y que todo hombre, dice, él se está incluyendo también, todo hombre es mentiroso. Así que nosotros defendemos la palabra de Dios, defendemos el principio de sola escritura, porque Dios es veraz. Dios es verdadero. Y nosotros muchas veces somos los que mentimos, los que engañamos o los que buscamos interpretar para nuestro propio bien. Pero Dios es veraz. Amén. Así que como le decía, podemos instruirnos en la palabra de Dios, podemos leer, pero el único libro que vamos a leer con toda seguridad, con toda tranquilidad, sabiendo que lo que está escrito es así, es la palabra de Dios. Amén. Encontramos también otro encabezado que lo podríamos anotar como completa suficiencia en la palabra de Dios. ¿Sabe que nos es suficiente la palabra de Dios para vivir el resto de nuestras vidas? Si solo tuviéramos la palabra de Dios, no sería suficiente para vivir el resto de nuestras vidas. No es para construir, como decía un pastor también, no tiene un plano para construir una casa. Pero para lo que fue inspirada y para lo que fue escrita, va a cumplir su función. Y es para que nosotros creamos. Así como dice Juan en el capítulo 20 y versículo 21, dice: estas cosas que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Cuál fue el propósito de las Escrituras? Que nosotros encontremos y creamos en Cristo, el Hijo de Dios. Porque Juan dice, hay un montón de otras cosas que no se escribieron en los libros. Un montón de otras cosas hizo Jesús. Pero las que se escribieron, las que están acá, son para que nosotros creamos. Así que para la función que la Escritura fue inspirada, nos es suficiente. A cada uno de los que estamos acá y a los que están afuera, es suficiente en la palabra de Dios. El autor de los Hebreos en el capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el arma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no necesitamos más. Con la palabra de Dios para nuestras vidas nos es suficiente, porque es el único libro que es vivo y eficaz, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Amén.
Y Pablo en Romanos también, en el capítulo 15, en el capítulo anterior al final, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí?, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras. Mire todo lo maravilloso que nosotros encontramos en la Escritura. Paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. No solo vamos a aprender, sino que el Espíritu Santo va a generar en nosotros una paciencia, una esperanza, sabiendo que fiel es Dios, que Dios es verdadero y que Él va a cumplir cada una de sus promesas. En un momento, en una oportunidad, me tocó compartir sobre uno de los atributos de Dios. Me tocó la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? No voy a sacar el tema porque no nos vamos a ir del contexto, pero en un momento le decía a los hermanos que Dios es fiel. Porque muchas veces yo escuché a los hermanos pasar arriba y decir, a pesar de que yo fui infiel, Dios fue fiel conmigo. Está perfecto, está bien eso, pero el texto encierra algo más. El texto dice que Dios es fiel, que no es que solamente va a ser fiel conmigo si yo soy infiel, sino que Dios es fiel. Va a ser fiel siempre porque es un atributo de Él. Él es fiel, Él no cambia. Y la palabra de Dios no es cultural, no tiene un contexto antiguo, no es por la cultura, sino es porque Dios es inmutable. Y lo que escribió acá, lo escribió desde el siglo I hasta el fin. Ni una palabra, dice, va a salir, ni una tilde de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No está hablando algo del momento, algo del siglo. Está hablando eterna. Mis palabras son eternas. Pedro le dijo, ¿dónde nos vamos a ir lejos de ti si tú tienes palabras de vida eterna? Son las Escrituras lo que nosotros necesitamos para crecer. Pedro aún dice que tenemos que desear, ¿sí?, la palabra de Dios. Así que puedes desear la palabra de Dios, las Escrituras, la leche espiritual no, y me gusta esa aclaración, no adulterada. Deseen la palabra de Dios, la leche espiritual, pero no la adulterada. ¿Sí? La que no está alterada, la que está tal cual como está escrita, porque por ella van a crecer para salvación. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que defender, las Escrituras, porque nosotros encontramos la completa suficiencia para nuestras vidas. Y para conocer de Dios, para tener el conocimiento de Dios que nosotros necesitamos y para tener la vida eterna. Y la tranquilidad para vivir una vida, como le dije al principio, en abundancia. Porque una vez que nos reconciliamos con Dios, una vez que entendemos que somos salvos por la fe, salvos por gracia, tenemos paz. Yo le conté a Gastón una vez que vinimos de visita al pastor que yo no podía vivir la vida cristiana en paz. ¿Por qué? Porque me pasaba lo que nos pasa a todos. Le fallaba al Señor. Le volvía a fallar. Le volvía a fallar. Le volvía a fallar. Y le prometía y me forzaba y oraba y hacía todo lo que estaba dentro de mí, mis recursos, mis obras, y le fallaba. Y le fallaba. Y llegaba momentos en que la vida cristiana la pasaba en angustia. Aunque no sea un pecado grande o no que no consideres cosas grandes, le fallaba en lo simple, en la vida. Pero cuando entendí que era salvo por gracia y por medio de la fe, a partir de ese día, 35 años en la iglesia, porque tuvimos la oportunidad de que el Señor le habló a mi mamá, yo nací, así que desde chiquito que me llevan a la iglesia. Así que no puedo decir que viví una vida lejos del Señor, pero sí viví una vida angustiada, preocupado, como aún le pasaba a Lutero, porque no podía cumplir y no podía llegar a los requisitos de Dios, a los requisitos de la palabra de Dios, por así decirlo. Pero cuando entendí que fui salvo por gracia, créanme que fue la primera vez que a partir de ahí experimenté paz. Que dije, mi salvación está guardada en Cristo. No depende de mí. Y por más que me equivoque, eso no quiere decir que no vivamos una vida de santidad, ¿no? Por supuesto, buscar la paz, buscar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor.
Pero al margen de eso entendí que mi salvación estaba guardada en Cristo y que yo fui salvo por gracia. Ahora yo tenía que vivir, tenía que hacer mi parte responsable, pero la parte soberana de Dios ya estaba cumplida. Amén. Aquel que nos amó, aquel que nos llamó, dice Romano, también nos santificó y también nos glorificó. Hizo el paquete completo con nosotros. Nos llamó, nos santificó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Ya esa preocupación dejó de ser mía. Sí, responsablemente haciendo la voluntad de Dios, pero soberanamente yo ya descanso en Él. Amén. Por eso es importante que nosotros defendamos las Escrituras, porque ahí encontramos la paz, encontramos la clave para vivir en abundancia. Dice una confesión de fe que se escribió en el año 1689, sí, en Londres. Dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en las sagradas Escrituras, a las cuales nada, ¿sí? Voy a repetir esa parte, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por revelación del Espíritu Santo, ni por las tradiciones de los hombres. Nada. Como está escrita la palabra de Dios, como Dios soberanamente nos permitió que la tengamos en nuestras manos, es suficiente. Amén. Y como para terminar, como les dije al principio, quería compartirles un poquito el contexto que también actualmente vivimos. Así como le dije al principio, pareciera que hoy necesitaríamos una reforma evangélica. Y no lo digo contento, lo digo con tristeza. Mi esposa sabe que yo sufro esas cosas. Yo le cuento a ella y sufro cómo la iglesia se desvirtúa de la palabra de Dios.